Nos acompaña ya la doctora Rocío Estela López Orozco. Ella es subdirectora de Evaluación Psicológica, con quien hablaremos sobre la psicología para apoyo judicial. Nuevamente, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos decía al inicio del espacio, de manera breve, cuáles son los trabajos que hace la Coordinación de Psicología en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Cuéntenos más al respecto. Ok, tenemos tres áreas importantes: la de evaluación e intervención psicológica para apoyo judicial. Ahí el área de evaluación específicamente realiza las valoraciones de las personas que se encuentran en litigios de todo tipo, familiares, penales, civiles, de justicia para adolescentes, de delitos no graves, medidas cautelares, y lo que hacemos es coadyuvar a la procuración e impartición de justicia a través de describir las dinámicas de personalidad de quienes están en estos juicios. El área de intervención propiamente se dedica a brindar terapia, tratamiento terapéutico breve de corte racional, emotivo y cognitivo-conductual a las familias que están en conflicto y donde el conflicto alcanza niveles muy altos. Entonces lo que hacen es favorecer la comunicación, el que la gente pueda canalizar sus emociones y se puedan establecer acuerdos. El área de trabajo social pues nos apoya haciendo las visitas domiciliarias para conocer los contextos de vida, principalmente del ámbito familiar. Y el Centro de Convivencia Familiar Supervisado coadyuva en la revinculación de las familias desintegradas. Cuando uno de los niños no puede ver a su mamá o papá por algún conflicto de la propia familia, se busca establecer un espacio donde ellos puedan tener acceso a esa convivencia y ejercer sus derechos. Doctora, ¿y quién determina quiénes deben acudir a esta asesoría, a este acompañamiento psicológico? ¿Es el juez? ¿Es por propia voluntad de los involucrados? ¿Quiénes lo deciden? No, es una cuestión judicial. Los casos llegan con el juez y él es quien determina si se requiere hacer una evaluación o si se requiere un tratamiento o un proceso de vinculación. Entonces, bueno, nos solicitan, nos llega un requerimiento y nosotros atendemos ese ordenamiento para favorecer la impartición de justicia. Veíamos en los sondeos que mostrábamos previo a esta entrevista sobre pues, lo que la ciudadanía conoce sobre este tema y les preguntábamos qué tan importante es la labor de los psicólogos en el apoyo tanto para las víctimas, pero también para los victimarios y pues así la procuración de justicia. Así es muy importante porque precisamente para los jueces necesitan tener conocimiento sobre estas dinámicas de personalidad, qué tanto la situación que se está llevando a juicio es real o es inventada, porque hay lamentablemente muchas falsas denuncias y bueno, pues nosotros contribuimos a que se dé un aporte para que el juez pueda determinar qué tan real es la situación o no. Y de igual forma, cuando se comete un delito, bueno, pues hay que ver los perfiles de personalidad de los involucrados y ver qué tan factible es que en verdad se hayan visto involucrados en una situación como la que les están imputando. Y estos perfiles que realizan, ¿tienen pues alguna influencia en finalmente en los dictámenes? Sí, los dictámenes precisamente son elementos de prueba. No es lo único que el juez utiliza. Por supuesto, participamos muchos ámbitos periciales, los médicos, los psiquiatras, los odontólogos, antropólogos, etcétera. Depende del tipo de caso que se trate. Y el juez lo que hace es ir armando todo un panorama, como si fuera un rompecabezas. Cada área pericial le brinda un pedacito, él lo organiza y es quien va a determinar la situación jurídica de la persona que está en el litigio. ¿Es un servicio completamente gratuito, doctora? ¿Quiénes pueden, pues nos decía ya por una instrucción del juez, tiene algún costo? Es muy variable, depende. Cuando son juicios contra el Estado, por ejemplo, el Estado contra una persona que comete un delito, esos no tienen costo. Sin embargo, en los juicios familiares sí hay algunos casos que tienen costo. Hay un acuerdo ahí del Tribunal Superior de Justicia porque son litigios entre particulares. Y entonces esos sí tienen un costo que es accesible, por supuesto, no son costos muy altos. Y es solamente para favorecer que el litigio se lleve adecuadamente con objetividad e imparcialidad. Y muy importante también para saber que bueno, pues los jueces que participan en estos procesos judiciales cuentan con esta pues imparcialidad, también ellos son sometidos a este tipo de pruebas psicológicas, ¿no, doctora? Así es. Bueno, pues nuevamente nada más recordarle a nuestra audiencia que están abiertas las puertas del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para recibir este tipo de asesoría, pues en este caso psicológica, siempre por instrucción de algún juez, doctora. Así es. Bueno, pues queremos darle las gracias, doctora Rocío Estela López Orozco, subdirectora de Evaluación Psicológica del Área de Coordinación de Psicología del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Si usted tiene alguna duda, bueno, pues acérquense a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Con mucho gusto los esperamos para revisar otro tema, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias, a sus órdenes, y de parte del doctor Rafael Guerra y del Tribunal Superior de Justicia estamos para servirles.